Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos en una nueva semana. El Señor nos ha guardado hasta aquí. Por lo tanto, estamos muy agradecidos y reconociendo la mano del Señor en nuestras vidas. Les invito a orar, hermanos. Nos presentamos delante de ti, amado Señor, dándote gracias, Señor, por todo el bien que le haces a nuestra vida cada día, Padre, por todas tus misericordias, Señor, nuevas cada día, dice tu palabra. Te damos gracias por tanto amor que derramas sobre nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Eres un Dios alto y sublime, Padre. Sin embargo, nos ves con misericordia, como tus hijos amados, Padre Santo. Por eso hay gratitud en nuestro corazón. Presentamos delante de ti, Señor, este culto. Queremos que tú, Padre, bendigas la palabra que será exhortada. Como dice tu palabra, llenes la boca de tus hijos, Señor, que abren tu palabra para meditar en ella. Abras también nuestro entendimiento, Padre, para recibir tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida cada día. También oramos, Señor, por aquellos nuestros hermanos que están en problemas, Padre, de diversa índole. Oramos para los que están afligidos, Señor, para que tú llenes esas vidas con tu fortaleza, Padre, derrames amor sobre aquellos nuestros hermanos que están sufriendo, que tienen incertidumbre, Señor, que hay enfermedad en sus hogares, Padre. Clamamos a ti, Señor, porque tu palabra dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso que vamos a ti, Señor, con toda nuestra fe y nuestra esperanza en que tú tomarás nuestras cargas, Señor, y nos harás la vida más fácil, Padre, cuando estamos con toda nuestra fe puesta en ti, confiando en tu palabra, Señor, poniendo en práctica nuestra fe, Padre Santo. Ahora necesitamos más que nunca, Señor, hacer trabajar nuestra fe en todo ámbito de nuestra vida. Sabemos, Señor, que el tiempo es difícil, sabemos los problemas que hay, no sabemos lo que vendrá, Señor, pero tus hijos descansamos en ti cada día y en lo que tú harás. Ahora, Padre, nos disponemos a escudriñar tu palabra, una porción de tu palabra, y oramos por tu bendición, Señor, sobre esta exhortación. Gracias, Padre amado, te alabamos, Señor, por tu gran bondad y por tu gran amor. En el amor de Jesús. Amén. La palabra que vamos a recordar en esta tarde se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 al 16. ¿Qué dice la palabra? Pablo escribiendo a Timoteo, su discípulo. Dice el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fuertes recomendaciones le hace Pablo a su discípulo Timoteo. Y esta carta ya es lo último que está haciendo en su ministerio Pablo, porque él reconoce en el capítulo 4, versículo 6, que ya está pronto para dejar este mundo y partir al encuentro con su Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así es que
como que Pablo está esmerándose él mismo en dejar todo escrito para que sus discípulos, en este caso Timoteo, sigan rigurosamente sus pasos. ¿Qué le recomienda, por ejemplo, Pablo a Timoteo? En el versículo 5 del capítulo 1, Pablo reconoce en Timoteo que tiene una fe no fingida. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, ya es una cualidad de Timoteo, que Pablo la conoce. Después, te aconsejo, le dice, en el versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Otra recomendación, que no deje apagar ese fuego, sino que permanentemente esté avivando el fuego que ya está en él. Dice, por tanto, el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Más adelante dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Insiste Pablo en esto, de no hablar, no distorsionar la palabra del Señor, sino que hablarla tal cual está escrita. Más adelante dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, le dice Pablo. Bueno, el capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego dice, tú pues sufre penalidades. Hablamos que Pablo ya estaba en aflicción de su cuerpo, de su espíritu, así que le aconseja también a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, no te asustes con las penalidades, no te impacientes, sino que súfrelas como buen soldado. Sabemos cuán resistentes son los soldados, ¿cierto? Están estrenados para eso, para ser valientes y esforzarse en la lucha que tengan que enfrentar. Así pues, sufre penalidades como buen soldado. Y el versículo 7, mire qué hermoso consejo. Me imagino yo a Pablo ya anciano hablándole a un jovencito. Considera, le dice lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Escucha las palabras que este anciano te dice y el Señor te dé entendimiento en todo. Y entonces nos saltamos al versículo 14, que es lo que leímos al principio. Recuérdales esto, dice. ¿Qué es lo que quiere Pablo que les recuerde a los que ya van a quedar a cargo de Timoteo? Ya Pablo dijimos que estaba próximo a ser sacrificado, dice la palabra. Recuérdales esto, que deben permanecer firmes en el cumplimiento de la enseñanza y de la predicación encomendados por el Señor. Y que agrega que en medio de las muchas aflicciones ellos miren al Cristo resucitado. ¿Se acuerdan que una vez dijimos? Ya los evangelios nos presentaban al Cristo sufriente, humilde, que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero luego Juan en Apocalipsis nos muestra al Cristo en plena gloria y majestad. Su vestidura, su rostro, su cabello, todo diferente, todo glorioso. Ese es el Cristo que nosotros debemos mirar. ¿Sabe, hermano? Yo meditaba en mi corazón, decía yo, esto se escribió hace más de 2000 años atrás. Pero cuán necesarias son para nuestro tiempo, para el tiempo que estamos viviendo, recordar estas recomendaciones que Pablo le hizo a su discípulo. Recuérdales esto, deben permanecer firmes en el cumplimiento de la enseñanza. Los que somos mayores, llevamos muchos años siendo enseñados en la palabra. Bueno, pues llegó la hora en que debemos mostrar qué significó esa enseñanza en nuestra vida
Y el apóstol nos recomienda permanecer firmes en esa enseñanza, sea lo que sea que vaya pasando a nuestro alrededor. Ustedes saben que la noticia es cuando un evangélico comete un error. La noticia no es que un evangélico predica la palabra y el mensaje de salvación. Eso es un hecho, hermanos, ya estamos inmersos en ese problema. Estamos siendo muy maltratados por quienes nos miran. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Esconder nuestra fe? No, llegó el tiempo en que debemos mostrar nuestra fe, pero tal como nos recomienda el apóstol aquí, en forma ordenada, no avergonzarnos, esforzarnos, guardar el buen depósito, retener las sanas palabras y en esa actitud vivir la vida que nos está tocando vivir, la circunstancia que nos está tocando pasar. Firmes, permanecer firmes en el cumplimiento de la enseñanza y la predicación. Esas palabras fueron escritas en este tiempo y están plenamente vigentes en nuestro tiempo. Así que pongamos atención a lo que el Señor quiere decirnos con respecto al tiempo que estamos viviendo y mirando al Cristo resucitado. Él es el que nos da la fortaleza, nos imparte la fortaleza y también en la medida que permanecemos fieles, el Señor sabe recompensar nuestra fidelidad a Él. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le recomienda en estos versículos? Recuérdales esto, exhórtalos, que no contiendan. Dicen que no hay ninguna ganancia en contender por la palabra, sino que debemos guardar la sana doctrina, la palabra de verdad, la palabra tal como Cristo la enseñó. No contiendan, dice, para lo cual nada aprovecha. Y luego en el siguiente versículo dice, procura con diligencia, con toda tu fuerza, con diligencia, esfuérzate. Y luego dice, como obrero, aquí todos somos obreros, unos tienen un don, otros tienen otro don, pero todos debemos considerarnos obreros en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Usa bien la palabra, dice, evita profanas y vanas palabrerías. Qué bueno será, hermanos, aprender a hablar lo justo, para que esa frase, ese versículo bíblico quede en la mente de la persona que nos escucha. Las vanas palabrerías no sirven para nada, dice aquí. Hablar mucho no sirve para nada, porque no estamos entregando el verdadero mensaje, el núcleo del mensaje, con esas vanas palabrerías alrededor. Procura con diligencia, nos vamos a detener en este versículo 15. Es decir, persiste en ello, procura, persiste, esfuérzate, dale prioridad a la palabra de Dios, a entregar el mensaje del Señor. Timoteo debía hacer su máximo esfuerzo para impartir esta palabra que a él le fue entregada, encomendada. Pero también no solo esforzarse en impartir la palabra, sino que entregarla de manera completa, correcta, precisa y clara. Ese era el mensaje que estaba recibiendo y para lo cual debía él esforzarse, porque no es fácil regirse por la palabra tal cual, pero al mismo tiempo que el Espíritu Santo ponga el poder de Dios en esa palabra y no que nosotros aportemos la vana palabrería, sino que dejarnos guiar por el Espíritu. Sé diligente, dice, procura con diligencia. ¿Qué significa ser diligente? Significa esforzarse, ejercitarse. No viene solo, hay que ejercitarse de manera de poner el mayor esmero en ello. Pablo en Efesios 4:3 dice, solícitos, dice, decir, haciendo el mayor esfuerzo
Como les decía antes, no es fácil entregar el mensaje que Cristo quiere que entreguemos. Por eso es que debemos esforzarnos, procurar con diligencia presentarnos nosotros mismos a Dios como obreros aprobados. ¿Aprobados por quién? ¿Aprobados por los hombres? Eso es lo de menor importancia. Debemos ser aprobados por Dios. La palabra sí debe ser aprobada por todos aquellos que escuchan, pero nosotros debemos ser aprobados por nuestro Padre Celestial. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto no es que sea instantáneo tampoco. No es que yo diga que soy aprobada como una obrera por alguna buena obra que yo hice o por algún acto que habló de la palabra de Dios. No. Significa esforzarnos. Dios quiere que nos sujetemos a su aprobación, a que Él compruebe el grado de fe que hay en nosotros, que seamos dignos, que cuando Él nos examine, no encuentre en nosotros nada indigno, de lo cual tengamos que bajar la cabeza avergonzados delante de Él. Eso es ser aprobado por Dios, ser dignos de hablar su palabra, ser dignos de conocer su palabra, de escuchar su palabra, de ser enseñados en su palabra. Ser aprobado significa sujetarse a la comprobación de Dios. Para Pablo, esto significó un gran sufrimiento en su vida, sabemos. Que él dice, no dice estoy a punto de morir tranquilamente en mi lecho, dice estoy a punto de ser sacrificado. Él se esmeró, se esforzó. Y bueno, él dice por ahí en otro capítulo, peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Y luego espera él su recompensa, me está guardada, dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida, la venida del Señor. El sufrimiento, sabemos por la palabra también, que nos purifica. Algunos de nosotros hemos probado el justo juicio de Dios y hemos sufrido profundamente en nuestra alma y en nuestro corazón, pero después hemos visto el resultado, la recompensa del Señor, la purificación que el Señor hace en nuestra vida después del sufrimiento. El grano tiene que morir para que dé fruto. Eso lo sabemos todos muy bien. ¿Cómo sigue el versículo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y más adelante agrega, usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es el testimonio mismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? El jueves pasado hablábamos de la verdad, lo que significaba la verdad, y por la palabra supimos categóricamente que Dios es verdad. Entonces aquí dice, usa bien la palabra de verdad. Ya dijimos, no adornar la palabra, no relativizarla como se pretende por ahí en algunas partes, acomodarla a nuestra situación, acomodarla a nuestra generación. No, aquí vimos que esta palabra escrita está plenamente vigente en los tiempos que hoy vivimos. Así que no hay nada que acomodar, no hay nada que relativizar. Esta palabra de verdad, dijimos, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Timoteo en el capítulo 1:8. Así que Timoteo, como instrumento de Dios, deberá apartarse de la iniquidad y limpiarse de la cabeza a los pies para ser un obrero, un instrumento útil en las manos del Señor. No fue fácil la labor que le encomendó el apóstol, del cual era discípulo. Y es bien difícil que Timoteo
deba cumplir todas estas recomendaciones que Pablo le hizo. Pero sabemos que él estaba dispuesto a apartarse de la iniquidad. Mire, yo busqué qué significa iniquidad. Iniquidad es pecado con énfasis, o sea, es un buen pecado, un pecado profundo. Más que un pecado simple que cometamos, la iniquidad, un pecado más profundo. Énfasis, dice, en su depravación y perversión. Y es causa de especial culpabilidad frente a Dios. Ojalá no lleguemos a esos grados de pecado nosotros, hermanos, que sepamos detenernos a tiempo, que sepamos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos estemos equivocando. Segunda de Timoteo 2, 21, 22. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguna se limpia de la iniquidad y del pecado. Mire qué hermoso versículo. Más adelante dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Grandes responsabilidades estaban cayendo sobre este joven Timoteo. Y no dudamos en que Dios estaba con él y le ayudó en todo lo difícil que eran las recomendaciones que Pablo le hizo. Y por último dice, usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad se define aquí como el evangelio de nuestra salvación. Pablo dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Se nos insta a tomar muy en serio la palabra, recibirla e impartirla con humildad, correctamente y con fe. Es decir, no podemos hablar de aquello a lo cual no creemos. Tenemos que aplicar nuestra fe cuando hablamos, cuando impartimos la palabra del Señor. Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dijimos antes con humildad para recibir y para impartir la palabra. Ahora nos dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego, hablando de la fe, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No aprovechó para nada la palabra. Por eso dice, usa bien la palabra. Humildad, mansedumbre y fe para recibir y para impartir la palabra del Señor. Usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como hijos de Dios? Como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Pues eso es lo que debemos ser. Obreros obedientes y sin tacha, que nada haya en nuestro ser que pueda avergonzarnos delante de Dios y menos aún que hable mal de nuestro testimonio, la presencia de Jesucristo y de su Santo Espíritu en nuestra vida. Por eso es que debemos guardarnos sin pecado, apartarnos del pecado, de la iniquidad y ser obedientes sin tacha, dice, aprobados por Dios. No distorsionar la verdad, no acomodarla, como le decía, a nuestra generación, o a la generación de los jóvenes, no acomodar ahí la palabra, sino que debe permanecer la palabra tal cual está escrita. Y así debemos recibirla y así debemos exhortarla. La palabra no se adultera, no se cambia y hay que aprender a usarla. El obrero cristiano debe llevar, por supuesto, una vida muy diferente a la vida que lleva el mundo. Debe ser capaz de evitar lo que no lo edifica como hijo de Dios.
para que el mundo pueda ver en nosotros, pues hermano, pueda ver la presencia de Cristo, pueda ver el buen comportamiento que nosotros tenemos, el amor de Dios, lo podamos proyectar, reflejar a todos los que nos rodean y ser luz y ser sal, nos dice la palabra. No es una opción, es nuestro deber alumbrar, que nuestra luz no sea pálida, que nuestra luz sea fuerte, potente, porque es la luz de Dios. Es todo lo que edifica, lo profano, lo vano, nada de eso. El versículo 4, el capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy clara la palabra y creo que a cada creyente nos habla poderosamente. Todos tenemos el deber de exhortar la palabra del Señor y hacerlo bien, para lo cual la oración es muy importante y por supuesto el estudio y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda ayudar a hacer bien este trabajo que el Señor nos da. Un versículo para terminar, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El último consejo que Pablo le dio a este joven. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuán importante es? Eso está en 1 Timoteo 4:16. ¿Cuán importante es para nosotros hacernos de esto que Pablo le recomienda a Timoteo, hacer lo propio para nosotros mismos como creyentes? Porque es nuestro deber delante del Señor escuchar, aprender de la palabra, pero al mismo tiempo exhortarla y exhortarla bien. Esa es la enseñanza de Pablo a su discípulo Timoteo. Grandes palabras, grandes encargos le deja Pablo cuando ya está a punto de salir de este mundo e ir a recibir su galardón. Importante y yo diría que bien difícil de cumplir, pero en el Señor vamos caminando paso a paso, aprendiendo, escuchando, exhortando, practicando la palabra. Y sí, no es imposible, es posible vivir en santidad, en la santidad que Dios nos manda en su palabra. Ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo que debemos procurar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aunque llevemos años en el Evangelio, Señor, siempre hay algo que tenemos que aprender. Recuérdales esto, dijo Pablo. Recuérdale, porque somos olvidadizos, Señor. Fácilmente nos desviamos, Padre. Por eso pedimos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para que podamos cumplir tal como Timoteo lo hizo, Señor, fielmente las instrucciones, Señor, que tú nos dejaste establecidas en tu palabra. Necesitamos, Señor, fortalecernos cada día más en ti, porque el tiempo es malo, Señor, podemos verlo, no solo hoy, mañana, el mes que viene, el año que viene. No hay buen augurio, Señor, para esta humanidad. Por eso es que necesitamos esforzarnos también nosotros, procurar con diligencia ser hallados, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que exhortan tu palabra en la verdad, en el amor de Dios, pero con toda fidelidad a quien escribió este libro sagrado. Pedimos tu ayuda, Señor, porque solo somos incapaces, Padre. Pero con tu Espíritu, en nuestro Espíritu, Padre, podemos ser capaces de grandes cosas en tu obra, Señor. Solo que sepamos oír y solo que sepamos guardar tu palabra en nuestro corazón. Es posible, Señor, en ti. Y tú necesitas obreros aprobados, Señor. En este tiempo más que nunca, tal vez, Padre.
Siempre los has necesitado, pero en este tiempo levanta esos obreros, Padre, que se interesen en tu palabra. Yo sé que tú capacitas, Señor, al que no sabe nada. Solo que nosotros en santidad y en amor queramos recibir, Padre, ese don precioso que tú quieres darnos y que es tan necesario en estos tiempos, Padre Santo. Esperamos en ti, Señor. Queremos ser tus obreros, Padre, aprobados, santos, Padre, con mucha fe, toda nuestra fe puesta en acción para hablar tu palabra. Aquellos que no te han conocido, que no te han recibido en su corazón, puedan ver en nosotros personas santas, verdaderos santos, santificados por ti, mi Señor, y así podamos cumplir nuestro cometido aquí en la tierra, que es impartir el evangelio de salvación, el plan de salvación a todo aquel que se interese, que vea en nosotros gente buena, gente santa. Gracias una vez más, Padre. Permanece en nosotros, Señor, cada día de nuestra vida. En el amor de Jesús lo pedimos, con acción de gracia. Amén, amén. Gracias, amado Dios.